llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo Por la se... Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para iniciar nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el Presidium el compañero Carlos Cárdenas Márquez, secretario del Trabajo del Partido Morena aquí en la Ciudad de México. Nos acompaña nuestra compañera dirigente de la Alcaldía Xochimilco, Angelina Hernández. Nos acompaña también nuestro concejal joven de la Alcaldía Cuauhtémoc, Saúl Doroteo. Nos acompaña de la Alcaldía Tlalpan nuestra compañera dirigente Laura Martínez. Desde Baja California Sur nos acompaña nuestra dirigente Martina de los Reyes Lucero. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Saúl Doroteo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. No quiso prender el micrófono, pero bueno, se reveló. Buenas noches a las compañeras, a los compañeros que nos acompañan el día de hoy en este recinto sagrado y a quienes nos siguen por las redes sociales. Yo les voy a platicar, como cada vez que vengo a estas asambleas semanales, un poco de todos los atropellos y las arbitrariedades que estamos padeciendo en la Alcaldía Cuauhtémoc y cómo es que eso termina perjudicando el bienestar de las vecinas y los vecinos en nuestra demarcación. En primer lugar, quiero anunciar, aquí varias veces hemos anunciado que el señor Carlos Alejandro Alarraqui es un aviador de la Alcaldía Cuauhtémoc,
Todos conocemos a ese señor por difamar, insultar, calumniar, incluso a nuestra dirigente Dolores Padierna, al profesor René Bejarano. Hasta el mes de marzo cobraba 40,000 pesos en la alcaldía Cuauhtémoc, y ya que pedimos un informe de sus actividades, nos informan que ya no está laborando más ahí. Sin duda vamos a indagar más en este tema, porque no puede ser posible que estuvo más de 8 meses cobrando del erario público y nunca se le vio por la alcaldía, nunca se le vio su trabajo. Entonces vamos a estar informando. En segundo punto, quiero anunciar que la próxima semana daré un informe. Hoy nos llegó el presupuesto semestral del primer semestre del 2022 y vemos muchas irregularidades. Una de ellas es que los números no cuadran y faltan 400 millones de pesos. Ya estamos haciendo los cálculos, las sumas, las restas, para ver en qué partidas presupuestales es en donde hay mayor desvío de recursos, y sobre todo se tiene que aclarar en dónde está ese dinero. En tercer lugar, quiero anunciar un tema que conocemos todos, que fue por decisión de la alcaldesa del PRI-PAN-PRD en la alcaldía Cuauhtémoc. Ya todos sabemos su nombre, no lo voy a mencionar porque ni siquiera vale la pena. Por decisión de ella unilateral, todos los puestos ambulantes, callejeros de la alcaldía Cuauhtémoc fueron pintados de blanco y un gris azul todo feo, con el escudo de la alcaldía arbitrariamente. En esta solicitud de información, que ya también le entregué al profesor René Bejarano, la alcaldía informa que los cambios de rótulos fueron a petición de los comerciantes. No sé si han tenido oportunidad de pasar por la alcaldía Cuauhtémoc, han podido escuchar de primera voz de los comerciantes que fue una imposición de la alcaldía, que aparte los mantelitos, los paraguas, la pintura, la cobró la alcaldía. O sea, personal de vía pública adscrito a la alcaldía iba con el comerciante a cobrar. Nosotros preguntamos a dónde iba ese dinero y ellos dijeron que no cobraron ni un peso. Es decir, ahí hay evidencia para más desvío de recurso. Vamos a indagar también en este tema para esclarecer en dónde se ha ido todo ese dinero. Como cuarto punto, quiero anunciar que mañana el edificio de la alcaldía Cuauhtémoc cumple 50 años. Nosotros como concejales por fin fuimos invitados a un evento así. Rechazamos la invitación de la alcaldesa, no vamos a acudir ninguno de los concejales de Morena, no nos podemos parar ahí con ella a aplaudir, a sonreír cuando hemos tenido un gobierno tan nefasto. Saco esto al tema porque hoy que fuimos a la oficina, pues ya hay una alfombra roja otra vez por ahí, ya hay varios equipos de sonido, se ve que va a haber un evento tipo Vive Latino, tipo Fiesta de la Radio, tipo, no sé, habrá que estar al pendientes, mañana habrá que estar al pendiente de las redes sociales porque ya conocemos a la alcaldesa, cómo le encanta despilfarrar el dinero en eventos sin sentido. En el tema del consejo llevamos cerca de 3 meses y medio sin sesionar. Nuestra última sesión fue en el mes de abril, una sesión en donde la alcaldesa le interrumpió, no terminamos la sesión y todo porque perdió una votación, dado a que concejales y concejalas de el PRI y el PAN se unieron a los concejales de Morena, porque ya nos querían quitar de nuestras oficinas, ya nos querían correr de la alcaldía, no nos permiten instalar nuestras comisiones de trabajo. Entonces esa sesión quedó pendiente y desde ahí no hemos sesionado. La ley
orgánica de alcaldías indica que por obligación debemos de sesionar una vez por mes. La alcaldesa ya fue denunciada ante la Contraloría, ya la Contraloría llegó a la alcaldía y ya nos buscó la semana pasada para querer negociar. Nosotros dijimos que no, porque no se vale que después de esos atropellos nos quieran ver ahí aplaudiéndole, sonriéndole todas sus ocurrencias. Vamos a llegar hasta el último punto para que la sancionen por esta omisión de oficio. Y el último punto, quiero abordar este tema lo más institucionalmente. Me voy a solidarizar con la diputada local del PRI, Maxta, quien en la semana pasada fue golpeada, fue retirada de la vía pública cuando estaba ofreciendo una jornada de abasto por personal de la alcaldía, que ya fue identificado, y quien soltó los golpes hacia la diputada del PRI y hacia personal de la diputada fue nada más y nada menos que el hermano de la alcaldesa. Llegaron otros dos personajes a querer intimidar y resulta ser que es el primo y la prima de la alcaldesa. Vamos a denunciar esto evidentemente y vamos a iniciar una investigación por violencia de género. Ya investigamos y ninguno de los tres está activo en la nómina de la alcaldía. Sin embargo, se identifican como personas trabajadoras de la alcaldía, que eso es usurpación de funciones. Entonces, no va a quedar aquí, vamos a estar informando sobre este tema y repito, mi más sincera sensibilidad hacia la diputada Maxta, que fue víctima de la violencia de esta señora. Por mi parte es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl, por esta información tan importante de lo que está ocurriendo en la alcaldía Cuauhtémoc. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Martina de los Reyes. Yo me voy a parar. Bueno, buenas noches. Como ya lo comentó aquí el el compañero Miguel, vengo de Baja California Sur, la tierra del encanto, ¿no? Como ustedes saben, pues es un estado muy bonito. Quienes tienen la fortuna de conocerlo, saben que sus playas son las más bonitas de toda la República, ¿no? Darles un saludo de parte de los compañeros de la MNE que están en el estado. Decirle que estamos en los preparativos para la visita próximamente del profe, que ya por ahí se está organizando después del congreso, que ahorita me lo acaba de confirmar, que lo agradecemos mucho, profe, que nos visite y que estemos trabajando para ustedes allá. Hay compañeros que participaron en el proceso, comentarles que el proceso interno de Morena fue una lección muy grande para muchos, ¿no? Para muchos compañeros nuevos, muchos que ya estábamos. Fue un proceso difícil, pero participaron compañeros en Los Cabos y nosotros apoyamos en La Paz a otros dos compañeros, a una fórmula que quedaron de consejeros dentro del partido, ¿no? Que ya estamos dentro de Morena, es una oportunidad que ya tenemos y que eso nos compromete y como dijo el profe, tenemos que construir, tenemos que estar, en la semana pasada comentaba el profe, a pesar de las circunstancias que hayan pasado, el estar ahí ya nos compromete dentro del partido y de la democracia de nuestro país. Tenemos que participar, construir, apoyar, ser propositivos, porque es lo que necesita ahorita, no solamente Morena, necesita la cuarta transformación. La cuarta transformación nos ocupa, estamos en un parteaguas, necesitamos consolidarla. Tenemos un gobernador allá que acaba de entrar, el profe Víctor Castro, que está iniciando y ha sido un reto muy grande. Ha sido muy difícil porque empezó sin ni un peso,
ha tenido que recurrir ahí a algunas situaciones de crédito para poder solventar todo el mundo de cosas que dejaron la administración pasada, que era panista. Entonces, es un gran reto, apoyemos y ayudemos a construir la nueva democracia de nuestro país con la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Y agradecer a Miguel, a Rafa, que son nuestros enlaces allá en Baja California Sur, que nos han apoyado muchísimo. Rafa Guerrero, muchas gracias. Miguelito, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mati, por este mensaje. Y ahora les vamos a dejar un video de nuestra compañera Itzel, que por temas laborales no pudo presentarse a la asamblea, pero nos mandó su información con este video. De los pueblos indígenas. La fecha fue designada. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha fue designada a razón de que un día como hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha fue designada a razón de que un día como hoy el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías realizó su primera reunión en 1982. Sin embargo, fue hasta el 23 de diciembre de 1994 que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la fecha de manera oficial. A partir de ese año, de 1994, año con año se aborda una temática diferente para incitar a nuevas reflexiones. Este año el tema principal será el rol de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento. Y para dar un poco más de contexto a la importancia de esta conmemoración, dejen compartirles que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, en nuestro país habitan 7.3 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, es decir, 6.1% de la población. Y de esos 7.3 millones de personas, el 51.4% son mujeres. En ese sentido, y teniendo claro que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los países deben garantizar un ambiente sin discriminación a los pueblos indígenas, pues espero que este día, esta conmemoración, nos permita recordar el compromiso que tenemos como gobierno democrático, progresista y de izquierda de luchar por reivindicar la inclusión y participación de los pueblos indígenas de nuestro país para lograr la construcción de un país justo y totalmente solidario. En otro tema, por primera vez desde su fundación, ya como país, Colombia tendrá un presidente de izquierda. Gustavo Petro asumió ya el pasado domingo 7 de agosto el control del país luego de ganar las elecciones en la segunda vuelta de junio. El presidente prestó juramento junto a la vicepresidenta Francia Márquez, sucediendo por fin así en el puesto a Iván Duque y todo su gabinete, quienes dejan desafortunadamente un país ya con varias crisis que enfrentar y con polémicas fuertes con la población. A diferencia de otros actos de toma de mando, esta vez este acto giró alrededor de una gran fiesta nacional. En estas participaron más de 100,000 personas y no solamente se concentraron en donde se realizó la toma de mando, sino en muchos otros espacios de esa república hermana. Antes del discurso, los símbolos inéditos y reivindicativos se hicieron presentes, evidenciando que este es un gobierno en Colombia como ningún otro y que será totalmente distinto. Por ejemplo, Petro recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro,
que es la hija del líder del M-19, Carlos Pizarro, quien fue asesinado en abril de 1990 cuando era candidato presidencial. En su espalda, María José llevaba una foto bordada del comandante y con la leyenda que la lucha por la paz no nos cueste la vida, algo sin duda muy emotivo. Luego, ya posesionado como presidente de la República, la primera orden de Petro fue que se llevara la espada de Bolívar al acto, que estaba esta espada en la residencia oficial del presidente de Colombia, que se llama Casa de Nariño, y que el presidente Duque, por cierto, expresidente Duque, no quiso autorizar para que se usara en el acto de posesión. Después de un receso de más de 15 minutos, bueno, la espada por fin llegó al acto y al lado de ella Petro dio su discurso de posesión. El discurso del presidente Petro dejó claro que uno de los principales objetivos de su gobierno es lograr la paz. También se resalta su labor por la reducción de la desigualdad, algo que es de suma importancia si consideramos que en Colombia más del 30% de la población vive en pobreza extrema, con una muy fuerte concentración de la riqueza en pocas manos. Y en congruencia con esa búsqueda por la igualdad y equidad social, Petro confirmó que serán 4 las reformas que tendrán prioridad durante sus años de gobierno: la reforma tributaria, la reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral y una reforma de la educación. Además, también el diálogo ocupó un lugar central en el discurso como método permanente de interlocución con la sociedad. Y en cuanto a la unidad latina, bueno, el presidente Gustavo Petro abogó en su primer discurso a la nación por la unidad de los colombianos, de Latinoamérica y el mundo frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La llegada de Petro al poder va mucho más allá de su figura. Este es un proceso histórico que inició desde la concretación de la Constitución progresista en el 91 y que pasó, como sabemos, por varios procesos de paz con grupos armados que buscaron garantizar los derechos políticos de las minorías en un país totalmente diverso y fragmentado. De la mano ahora de la vicepresidenta Francia Márquez, esta mujer activista, afrofeminista y ambientalista, y la nueva ministra de Igualdad, por cierto, Petro logró conectarse con las poblaciones más vulnerables del país, con las que históricamente han estado excluidas y que lo acompañaron en este acto tan de fiesta y tan emblemático. En Colombia por fin ha llegado el sabroso despertar y estamos seguros que tanto Petro como Francia trabajarán para que en este país hermano la igualdad se haga costumbre. Pues muchas gracias, queridos compañeros, espero que tengan una muy linda noche, les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. El 53% de la población de América Latina, ahora con el gobierno de Petro en Colombia, estará gobernado, valga la redundancia, por un gobierno de izquierda. Y de eso vale la pena recalcarlo, porque también a Colombia le costó mucho que un personaje de izquierda como Petro llegara al poder. Y como lo dijo Francia Márquez en su cierre de su discurso, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto en esta ocasión que nos acompañe aquí en el Presidium nuestro querido compañero Carlos Cárdenas, a quien conocemos desde hace muchos años y siempre ha sido una pieza fundamental de la lucha por la democracia, un hombre muy conocedor de la política, del derecho y siempre congruente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlitos. También gracias a la compañera Martina, Mati, como le decimos cariñosamente, de Baja California Sur. Efectivamente,
después del Congreso Nacional de Morena, a mediados de septiembre, retomaremos los recorridos por diversos puntos del país y uno de ellos será la entidad federativa Baja California Sur, y estaremos ahí saludando a nuestros queridos compañeros Víctor Castro, a su esposa, a Patti, con quien compartimos las luchas del movimiento magisterial democrático, entre otras muchas cosas, además de a otras muchas compañeras y compañeros. También gracias a Angelina de Xochimilco, a Saúl de la Cuauhtémoc, a Laura de Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México, y a todas y a todos los compañeros aquí presentes del Estado de México, de Tlaxcala y de otras entidades, de Hidalgo. Muchas gracias por venir. Y desde luego saludos a todas y a todos los compañeros que nos están escuchando en este momento, y también a todas las personas que a lo largo de la semana nos van a ver y escuchar. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 9 de agosto del año 2022. Los temas de la semana a comentar son los siguientes. En primer lugar, con respecto a la quinta ola del COVID-19, se informó que durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto se registraron un total de 5.942 casos de COVID-19, una cifra 5 veces menor a la consignada en la primera semana de julio. Durante esta quinta ola llegamos al punto máximo de transmisión durante la semana 27, en este momento estamos en la semana 32. En segundo lugar, en lo que se refiere a la vacuna Patria, que se desarrolla en México contra el COVID-19, se informó que entrará a la última fase de investigación clínica, pues ha superado con éxito las primeras etapas, demostrando que es segura y genera protección en los humanos contra el virus que causa la enfermedad, sobre todo como refuerzo tras el uso previo de biológicos aplicados, valga la redundancia, con anterioridad. En tercer lugar, en lo referente al accidente en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, como se sabe, el miércoles 3 de agosto colapsó esta mina. 10 mineros permanecen aún todavía atrapados a una profundidad aproximada de 60 metros. Personal de protección civil, tanto federal como estatal, así como de las Fuerzas Armadas, laboraron desde ese día y lo siguen haciendo para rescatar a los trabajadores. La Secretaría de Economía ubica a Coahuila como el principal productor de carbón del país, con entre 65 y 70 minas de carbón distribuidas en 3 municipios que conforman la región carbonífera. Sabinas es uno de ellos. Esperamos que se rescate pronto a los mineros atrapados y que se encuentren con vida. Eso es lo que deseamos fervientemente. En cuarto lugar, en lo que se refiere a las investigaciones contra el expresidente Peña Nieto por parte de la Fiscalía General de la República, esta anunció que mantiene abierta 3 investigaciones contra el expresidente mencionado del periodo 2012 al 2018. Las investigaciones tienen que ver por diversas denuncias que involucran a la empresa contratista OHL, por una denuncia de autoridades hacendarias por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, y en tercer lugar, por posible enriquecimiento ilícito. Al respecto,
el presidente de la República señaló, cito textualmente, los procesos que existen tienen que ver o tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe, que la autoridad resuelva, pero es muy distinto a que nosotros, por voluntad de la gente, estuviésemos metidos presentando denuncias, dijo el presidente. En otro tema, se anunciaron medidas para reforzar el plan en contra de la inflación. El gobierno de la República anunció 5 nuevas medidas para reforzar el plan antiinflacionario. Ello, luego de reunirse con funcionarios de la Secretaría de Economía, a quienes ordenó mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas y otros energéticos. Los detalles al respecto son los siguientes. Sin el apoyo al impuesto especial para la producción y servicios, como se le llama al IEPS, y los estímulos fiscales adicionales a los combustibles, la inflación se ubicaría 2.6 puntos porcentuales por arriba del actual y el salario promedio mensual sería 12% inferior. El PASIC, o sea, el Pacto contra la Inflación, ha sido exitoso, ya que la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en contraste con la canasta que contempla el Instituto Nacional de Precios, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Estado ha contribuido con aportaciones para el control de la inflación por 574,000 millones de pesos, incluidos los subsidios a las gasolinas y la electricidad doméstica y los programas de seguridad alimentaria, así como el congelamiento de cuotas en carreteras. En otro tema, se anunció un decreto para que la Guardia Nacional pase a depender o a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, al precisar que enviará como una iniciativa de ley al Congreso para el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su caso será el Poder Judicial el que determine la constitucionalidad de esta decisión. Reivindicó que para él esta decisión es a favor del pueblo y buscará un mecanismo legal que permita adecuar la decisión a la Constitución y que, por ende, no se requiera una reforma constitucional. En lo que se refiere a los procesos electorales del año que viene, se anunció por parte del partido Morena que hasta ahora la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, será por segunda ocasión la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional para gobernar el Estado de México en las próximas elecciones del año 2023, donde se elegirá al próximo gobernador, que en este caso será gobernadora mexiquense, informó el presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado. Delgado dijo: la maestra Delfina Gómez representa los valores contrarios a los que ha tenido la clase política mexiquense durante los últimos años. Su sencillez nos conquista, posee una honestidad a toda prueba que la vive todos los días. Es un gran ejemplo, al ser la primera maestra que de las aulas prácticamente pasa a encabezar la Secretaría de Educación y lo ha hecho con una gran dignidad. Estamos muy orgullosos de ella, añadió Mario Delgado. En lo que se refiere al tema internacional, se comentó la posibilidad de una tregua mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de la India, Narendra Modi, encabecen las tareas para lograr una tregua en el mundo que frene al menos por 5 años las guerras, tanto
bélicas como económicas. Dijo que la prioridad debe ser resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo segundo, apuntó, es que se deben preparar las condiciones para la tregua y con ello relajar el ambiente político y militar en el mundo. Y en tercer lugar, dijo, todos los gobiernos se deben dedicar por entero a atender las necesidades de sus pueblos. El presidente textualmente dijo, para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos que están siendo afectados por la guerra, porque pierden la vida, están desplazados, enfrentan crisis económicas, se afecta el suministro de alimentos, se detiene el comercio, la creación de empleos y se empobrece al pueblo. Como ya comentó la compañera Itzel, durante la semana Colombia permitió que Gustavo Petro y Francia Márquez, tomaran posesión como presidente y vicepresidenta de Colombia. Por primera vez desde su fundación como país, Colombia tendrá un presidente de izquierda. Gustavo Petro asumió este domingo, 7 de agosto, el control del país, luego de ganar las elecciones en la segunda vuelta de junio. El presidente prestó juramento junto a su vicepresidenta, Francia Márquez, sucediendo en el puesto a Iván Duque y todo su gabinete, quienes dejaron al país luego de varias crisis y polémicas con la población, incluso de que su candidato abandonara las elecciones por el poco apoyo. Como ya comentó nuestro compañero Miguel Salazar, en el periódico El Universal se publicó que el 53% de la población total del continente de la parte latinoamericana del continente está gobernada por las fuerzas progresistas o de la frontera de Estados Unidos hacia el sur, porque Brasil no es propiamente latinoamericano porque hablan portugués. Pero si hablamos de todos los países de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, son la población 53% gobernada por las fuerzas progresistas. Y como todo hace prever que en octubre Luis Ignacio Lula da Silva gane las elecciones en Brasil, y siendo Brasil el país más poblado de esta región, pues entonces la proporción se va a volver de más del 70%. Eso nos da mucho gusto porque eso refresca a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. En lo que respecta a este hecho, pues hay que recordar los ciclos progresistas que se vienen viviendo en esta región del mundo y no olvidar que puede haber vaivenes, que así como ahora hay un ascenso de las fuerzas progresistas, también si no se actúa bien puede haber una recuperación de las fuerzas conservadoras, como sucedió en el pasado. Acuérdense que desde 1998 a hace algunos años la izquierda fue creciendo, se ganaron las elecciones en Venezuela con Hugo Chávez, en Uruguay con el Frente Amplio, en Paraguay con el obispo Fernando Lugo, etcétera. Pero luego hubo retrocesos, se perdió y hasta la fecha no se recuperan los gobiernos democráticos de Uruguay y Paraguay, y se perdió una vez Argentina y hay riesgo de que se vuelva a perder. Por primera vez se ganó ahora Perú, pero durante mucho tiempo Perú, igual que Colombia, estuvo gobernado por fuerzas conservadoras. Hubo un golpe de Estado en Honduras, etcétera.
Así es que ahora hay que valorar mucho que se logre esta correlación, pero hay que conservarla. Tanto en México como en los demás países hay que conservar los gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda. Y una parte de eso tiene que ver con los partidos que gobiernan. En Ecuador, desafortunadamente, cuando Lenín Moreno traicionó a la Revolución Ciudadana, el partido de la Revolución Ciudadana no tuvo la capacidad organizativa para revertir ese hecho, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia, que cuando hubo un golpe de Estado, el movimiento al socialismo tuvo la capacidad de recuperar el poder. Por eso es muy importante que en México haya un partido y una coalición bien fortalecido y bien fortalecida de la Cuarta Transformación. Este fin de semana van a celebrarse muy probablemente los consejos estatales del Partido Morena, que tendrán que nombrar a su presidente o presidenta, secretario o secretaria general y a su comité estatal. Es deseable que estos procesos transiten adecuadamente. Sé que en diversas regiones hay muchos conflictos, por ejemplo, saludo aquí a los compañeros de Durango que nos vienen a visitar, sé por ejemplo que ahí hay muchas inconformidades, como en otros lados, pero tratemos de que esas inconformidades se encaucen jurídicamente y que se recupere la normalidad democrática y que haya un espíritu de inclusión, que se adecuen las medidas organizativas para que todos los equipos estén de una u otra manera representados y que se fortalezca el movimiento. No es poca cosa que alrededor de 3 millones de personas hayamos acudido a afiliarnos en días pasados y que tengamos deseos de participar, pero todavía falta un buen tramo para organizarse adecuadamente. Ojalá que de manera individual las compañeras y compañeros que forman parte del Movimiento Nacional por la Esperanza y que resultaron electos como congresistas puedan ser también electos en los comités ejecutivos. Sé que esto es posible en varias entidades y que puedan con ello contribuir de la mejor manera a que se fortalezca la organización política partidista. El partido político, la organización política, es una parte fundamental para la conducción de un proceso de transformación. Entre más y mejor esté organizado el partido, mejor comunicación habrá con el pueblo y con la base política electoral. Se necesita reforzar esa organización. Hay que tratar de corregir los vicios de la vieja política que de alguna u otra manera sobreviven en los partidos, pero sobre todo levantar la mira, ver hacia adelante y tratar de que el cambio democrático tenga continuidad. Un partido fuerte y bien organizado, con una gran representación, es clave para ganar las elecciones del año que entra y sobre todo las del 2024. Es deseable para ello que también se refuerce la formación política y que eso sea un instrumento para desterrar las prácticas indebidas que a veces se presentan en las competencias internas y que nada tienen que ver con el cambio democrático. Veremos que esto siga siendo positivo y que haya una adecuada jornada política electoral este fin de semana y que también se pueda asegurar que el Congreso Nacional de mediados de septiembre sea muy exitoso. Es lo que deseamos y que todas y todos podamos contribuir a ello. Por otra parte, como ya se dijo, desde la Cuarta Transformación debemos luchar
por reivindicar la inclusión y participación de los pueblos indígenas de México para la construcción de un país justo y solidario en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto. En lo que se refiere a los temas de la semana, les mandamos como cada ocasión el cuadro de los abonos tácticos, los equilibrios, los contrapesos, las bremas coyunturales que durante esta semana se vivieron como parte de la lucha política que se viene dando en el país. Nos anima que haya una recuperación en el grado de aprobación de nuestro presidente a nivel nacional, puesto que ahora, según esta casa encuestadora Mitofsky, estamos por casi cerca del 60%, aunque otras casas lo colocan por arriba. En los temas, pues, varía según de lo que se hable, de la economía o de la seguridad o la corrupción, pero nos preocupa y habrá que hacer un esfuerzo de reposicionamiento que, según esta casa encuestadora, en la Ciudad de México, el nivel de acuerdo con el presidente es menor al nivel de desacuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la aprobación del presidente López Obrador en la Ciudad de México sea mayoritaria. Hay que decir que la jefa de gobierno tiene un nivel de aprobación por arriba del 60%, pero las campañas de falsas noticias, de desprestigio, de manipulación, que se han orquestado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, han provocado que una parte de la población esté, pues, inconforme. Y una de las estrategias de los medios que les funcionó durante el fraude del 2006 fue las llamadas parodias, que sirven para ridiculizar a los gobernantes. Me recuerdo muy bien que en aquellos años, parodiando una telenovela que fue muy popular, se empezó a hacer parodia en la televisión llamada El privilegio de mandar, y se utilizó mucho para denostar en ese entonces a Andrés Manuel. Se está regresando ese esquema, no hay que menospreciarlo, porque se utiliza el humor, la sátira, que aparentemente es inocente, pero con objetivos de denostar, desprestigiar, burlarse, faltarse el respeto, vilipendiar a, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que revertir eso. No estamos en contra del uso del humor para hacer política, pero no podemos ser ingenuos. Ese mecanismo se ha utilizado en muchos años para golpear a gobernantes y desde luego en este caso no estamos exentos y se trata de dañar a un proyecto y no solo a quien lo encabeza. ¿Cómo se revierte? Pues además del trabajo en redes sociales y en los medios, con organización. Si tenemos la capacidad de llegar a los hogares de la gente a través de nuestro trabajo organizativo, podemos revertir todas esas tendencias. En la Ciudad de México se afiliaron alrededor de 200,000 personas el pasado 30 de julio. Esa es una cifra buena, pero insuficiente. Yo estoy convencido que en la Ciudad de México hacen falta muchos más afiliados y que por eso esta campaña de afiliación debe ser permanente, no debe ser solo de un día, que ojalá la nueva conducción política partidista en la ciudad tome la decisión de seguir afiliando, porque falta mucha gente que simpatiza con Morena y la Cuarta Transformación, que por lo que haya sido no se pudo afiliar ese día. Y necesitamos empezar ya la campaña para ganar las elecciones del 2024.
y tenemos que también informar de las barbaridades, abusos, corruptelas que han venido cometiendo los integrantes del PRIAN-RD. Ya Saúl Doroteo nos mencionó por un caso, que es el de la alcaldía Cuauhtémoc, pero en estos días también ha trascendido la gran corrupción que durante muchos años ha prevalecido en la alcaldía Benito Juárez a través del cártel inmobiliario y otras muchas formas de abuso que la derecha y las fuerzas conservadoras han cometido. Así es que tenemos que reforzar este trabajo en la ciudad por ser la capital del país, pero también por la importancia estratégica que tiene, sin descuidar ninguna entidad de la República. Tenemos que trabajar desde ahora para ganar desde Baja California hasta Yucatán, en cada entidad tratando de lograr los mejores esfuerzos, recuperando la unidad y fortaleciendo la organización. Esperemos que así sea, que todo transcurra adecuadamente durante estos consejos estatales de Morena y que podamos seguir avanzando en nuestra capacidad de organización. Les mando un saludo muy cariñoso a todas y a todos los compañeros que nos escuchan y recuerden que con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Viva! Gracias. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.